No, disculpa. El sector textil, la cadena textil está atravesando una coyuntura muy complicada. Entendemos que por varios factores, ¿no? Primero, yendo un poco a los números, los productos textiles, su índice de producción que mide el INDEC cayó un 13,1% en enero-mayo de este año en comparación con enero-mayo del 2023. Una situación que se hemos pedido, o sea, estamos en niveles de producción mucho más bajos que en el 2023. Y entendemos que son tres principales factores. Uno, la caída del poder adquisitivo. Hoy la gente no tiene ingreso disponible como para comprar bienes de consumo por aumento de tarifas, aumento de transporte, alquileres, precio de alimentos y demás. Y esto es un factor muy importante. Hoy nos está vendiendo en el rubro de bienes de consumo general, ¿no? Que están cayendo las ventas de todos los sectores. Después, muy importante, el modelo macro. El modelo macro es un modelo que conlleva una apreciación cambiaria como ancla para la inflación, y esto significa que Argentina está cara en dólares, o sea, está caro, tanto los costos para producir en dólares son más altos, como para salir a buscar mercados en el exterior y también para competir contra las importaciones. Y un tercer factor importante es las medidas que adopta el gobierno de facilitación de importaciones. Se han bajado los aranceles, que son los impuestos a la importación, de manera muy importante, sobre todo al producto final, lo que significa bajarle los impuestos a la producción del exterior, y no se ha modificado la estructura impositiva para el productor nacional. Se han quitado controles en aduana que permitían ver que lo que se traiga sea efectivamente eso y que tribute como corresponde, entre otras medidas de facilitación, como fin de los valores criterio para corroborar que no haya subfacturación y demás. Entonces, entre estos tres factores se da que el mercado interno es mucho más chico y que gana participación la importación. Muchos dicen siempre no, el textil, bueno, que compita en buena hora, y esto es un poco un mito, porque el textil siempre compitió, el mercado históricamente siempre fue 50 nacional, 50 importado, y hoy es un 70 importado y un 30 nacional, por lo que es muy preocupante, y ya se empieza a ver los números no solo en producción, cuando vemos hoy que 6 de cada 10 máquinas están paradas, sino también ya hay un correlato en el empleo, con casi 11.000 puestos registrados menos. Y esto es un tema para el desarrollo argentino, ¿no? Porque las consecuencias estructurales que un proceso como este puede tener pueden ser de carácter estructural, dañando el tejido productivo. Y algo que nos parece importante transmitir es que como sociedad debemos dar este debate y llegar a un consenso vinculado a que sin industria no hay trabajo para todos, ¿no? Necesitamos del agro, necesitamos la minería, el petróleo, el gas, pero también la industria en un país con más de 47 millones de habitantes para generar empleo de calidad, empleo federal también para que la gente pueda desarrollarse en los lugares donde nació. Y eso es muy importante de cara al corto plazo porque ya está sufriendo el sector, pero también a mediano plazo y en términos de cuál es el país que queremos, ¿no? Claro, Priscila, lo dijiste muy bien. ¿Ustedes creen que la medida de la apertura de las importaciones ha sido un golpe muy, pero muy duro a la industria textil? Sí, los números son altos, hay más de 150% de aumento de las importaciones de prendas, por ejemplo, en, en volumen, no en toneladas. Cuando vemos a qué precio, el precio se aumentó, pero son mucho más bajos que el histórico de precios. Y esto puede indicar, puede dar indicios tanto de una baja en la calidad de lo que se está trayendo, como también de posibles maniobras de subfacturación ante la falta de control. Y esto es clave porque el textil en un punto está compitiendo de forma desleal contra países que no tienen las mismas leyes laborales, que nosotros celebramos que haya protección a los trabajadores, obviamente, pero no queremos competir contra países que tengan jornadas laborales extendidas, que no tengan derechos laborales, que haya incluso sospechas de trabajo infantil. Mismo con el ambiente, competimos en definitiva contra países que no cuidan el tratamiento de fluentes, no se fijan con qué colorantes tiñen la ropa, que puedan afectar o no a la salud del consumidor.
qué hacen con el agua con la que tiñen las telas, o mismo la estructura impositiva, porque nosotros hoy tenemos una estructura impositiva que al tener el textil tantos eslabones productivos y ser uno de los pocos países en el mundo que tiene todo, de materia prima hasta prenda final con marca, pasando por todos los eslabones, y distribuido en distintas provincias, a veces se acumulan en cascada los impuestos y generan cierto desincentivo a agregar valor. Por eso pensamos que hay que revisar esta estructura para generar incentivos a agregar valor y pensar de algún esquema en el cual no se desfinancie tampoco las provincias, ¿no? Claro, sí, 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 es una muy buena lectura y el diagnóstico es pertinente. Priscila, te quería preguntar acerca de los empresarios que tienen capacidad grande como para producir todo lo que tiene que ver con la industria textil. Ustedes están viendo que hoy por hoy están prefiriendo achicar, recortar personal, importar todo lo que se produce, importar y vender nada más, o es un proceso que quizás los están manteniendo por el propio hecho de conservar las fuentes de trabajo y demás. Claro, el sector textil en los últimos años tuvo inversiones récord, ¿no? Más de 1.400 millones de dólares. Las empresas se modernizaron, están a la vanguardia, formaron recursos humanos y lo último que quiere hacer un industrial que montó una planta y formó todos esos recursos humanos es despedir. Entonces es el último recurso, ¿no? Pero ya se están viendo recorte de horas extras, recorte de turnos y también, como te decía, 11.000 puestos de trabajo registrados menos, lo cual es una pena para el sector y por eso decía que como país tenemos que revisar cuáles son las medidas, tanto macro como de política industrial, que tenemos que adoptar para poder generar empleo de calidad para toda la población, sobre todo en un país con 50% de pobreza, ¿no? Este, no podemos como país darnos el lujo de decir este sector sí, este sector no. Argentina necesita todo. Como te decía, necesita agro, necesita minería, petróleo y gas, todos los sectores industriales, necesita servicios, economía del conocimiento. Somos un país grande y necesitamos también inversión pública en obra pública para bajar los costos logísticos. Hoy para que tener una dimensión es más caro traer un camión de Catamarca a Buenos Aires que un contenedor de China a Buenos Aires. Eh, Mismo alquileres en los shoppings son 5 o 6 veces más caros que en Estados Unidos, o la tasa de interés para financiar los negocios o financiar al consumo mismo cuando vendes en cuotas un producto es mucho más alta que en el resto del mundo. Entonces, alinear la macro con un modelo productivo es importante, la estabilidad obviamente también, y la política industrial para apuntalar y para desarrollar estratégicamente cada segmento, cada sector en los distintos puntos del país. No es menor pensar en un país que la gente pueda desarrollarse profesionalmente donde nació. Y el textil es importante en ese sentido también. Tenemos algodón en el norte, hilanderías también en NEA y NOA, tejedurías en todo el país, confección muy importante en provincia de Buenos Aires y Cava. Es un país muy grande, en algunas provincias el textil representa más del 40% del empleo industrial registrado, entonces Argentina tiene que sumar sectores y para eso la política pública es clave. Y también el debate, ¿no? Que la sociedad este, empuje también para ese lado. Priscila, ¿ustedes están notando o qué lectura hacen al respecto de si notan más o menos lo mismo? Porque con nosotros dialogamos con diferentes sectores y todos más o menos encaminan su mirada en el mismo lado. ¿Ustedes creen que también este gobierno no apunta exactamente a la industria nacional y solamente se fija en sectores, por ejemplo, como el minero y como el ganadero y como el de la energía nada más, y los demás no están viendo, o cómo están viendo ustedes el desarrollo de líneas de crédito, es decir, de tratar de integrar también a la industria textil dentro de un gran conjunto que es la industria nacional? ¿Están viendo lo mismo?
Mira, perdón, el modelo, como te decía, macro y de política industrial es claro, ¿no? Y si vemos los números, todos los sectores industriales, acá los tengo, la gran mayoría registran caídas de producción comparados con el 2023. Entonces, ¿cuáles son los resultados de este modelo? Son bastante claros. Pero no solo la industria, hay un montón de otros sectores productivos que con este tipo de cambio y facilitación de importaciones están perdiendo rentabilidad y ven muy afectada su rentabilidad. Y obviamente hay un nivel de rentabilidad que es sana para la sostenibilidad del negocio. Si la rentabilidad es nula o negativa, en el mediano plazo va a haber serios inconvenientes en nuestro aparato productivo, no solo el industrial. Eh, por eso te decía que además en un país con tantos millones de habitantes y tan grande, uno no puede dar un empleo de calidad solamente con agro, minería y algunos servicios. Necesitamos desarrollar el resto de los sectores. Y eso es lo que estamos viendo que está seriamente afectado. Digo, no es una opinión, sino que los datos corroboran que está pasando esto y que están cerrando empresas de todos los sectores productivos. El nivel de capacidad instalada no es compatible el uso, ¿no? Con el desarrollo de los sectores y por eso entendemos que si bien hay problemas que son de larga data, ¿no? La logística que te decía, eh, temas de estructura impositiva y demás, hay otros como la facilitación de importaciones y el tipo de cambio que afectan y mucho, ¿no? Y que podrían corregirse. Priscila, ha sido un placer tenerte al aire en la emisora y bueno, vamos a seguir continuando. Siempre tenemos un buen diálogo con la Fundación Proteger, así que vamos a estar siempre al tanto de lo que ojalá pueda despegar la economía y así todos uno podría entablar otro tipo de diálogo y no exactamente estar a veces tirando demasiada cantidad de pálidas que son las que nos toca atravesar. Así que un fuerte abrazo acá desde Santa Fe. Sí. Dale, gracias. Está bueno charlarlo para que la sociedad conozca qué está pasando y que podamos dar este debate del desarrollo, ¿no? Que es un debate que como país me parece que tenemos que dar y saldar de una vez para lograr el bienestar de nuestra población, que es lo que buscamos todos en definitiva. Así, un fuerte abrazo, Priscila. Dale, Hasta aquí la palabra de Priscila Macarí, directora ejecutiva de la Fundación Proteger, que nos estuvo contando la situación del sector textil. Muy, pero muy mal. Los números no son buenos y esto tiene que ver un poco con una mirada muy particular del gobierno nacional acerca de la industria nacional. Pasó aquí por La Chalet Priscila Macarí, directora ejecutiva de Proteger.